Se va a centrar inicialmente en los grandes cambios dentro del equipo ministerial del presidente Alberto Fernández, con un nombre excluyente que asoma como el hombre del día. Se llama Sergio Massa, actual titular de la Cámara de Diputados de la Nación, que en las próximas horas se hará cargo de lo que muchos consideran será un superministerio. Marcelo Torres, comenzamos a desandar el camino de un día frenético con las confirmaciones de lo que ayer, a esta misma hora, comenzábamos a describir como versiones cada vez más fuertes. Sí, y se imaginaba finalmente lo que iba a llegar a ocurrir. La expectativa jugó como una suerte de presión sobre el propio gobierno, que no tuvo otra cosa que hacer más que confirmar lo que ya era prácticamente un hecho. La llegada o el desembarco de Sergio Massa, el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, al gabinete. Él estaba formando parte de la estructura del oficialismo en el Congreso, manejando la estratégica Cámara de Diputados, y llega con todo su volumen político y su bagaje en cuanto al conocimiento vinculado. Se lo menciona, se lo describe como un hombre del mercado y pro mercado a Sergio Massa, además de tener incluso más volumen político que el que tenía cuando llegó el propio y actual presidente de la Nación, Alberto Fernández. Es la última jugada y fuerte, quizás la última carta, como decíamos al comienzo del noticiero, que se juega la administración de Alberto Fernández para tratar de reconducir la economía. Fernando se preguntaba, ¿es un relanzamiento, una reestructuración del gobierno? Vos decías las dos cosas, claro, pero no son las dos cosas lo mismo, Marcelo. No. Porque una cosa es decir, salvémonos, y la otra cosa es decir, tengo la iniciativa de seguir generando impacto en un gobierno de amplia acción, de amplio poder. ¿Podemos coincidir que Alberto Fernández, en la figura del poder que representa un presidente, hoy ha quedado aún más desdibujada? Entiendo que sí. Esto es más bien subjetivo. Entiendan ustedes, y tenemos que entender todos, que en la medida en que esto no vaya caminando y vaya generando sus propios resultados directamente con las concreciones, va a ser difícil hacer análisis sobre lo que está ocurriendo. Entonces son todas conjeturas, a tal punto que hoy la presidencia de la Nación fue confirmando estos cambios de los cuales estamos hablando ahora, la fusión de algunas áreas, la llegada de Sergio Massa, la partida de otros funcionarios que hasta hace pocas horas formaban parte del gobierno de Alberto Fernández, por la vía de comunicados. Incluso se fue postergando una conferencia de prensa de la vocero, la portavoz del gobierno nacional, del presidente de la Nación, Gabriel Cerruti, que estaba primero anunciada para las 9 de la mañana, después para las 5 de la tarde, y finalmente se ha postergado sin horario y sin siquiera fecha. Dame un minuto, Marcelo, porque tenemos una imagen de hace instantes nada más. Sergio Massa, tras reunirse en Olivos con el presidente de la Nación en horas de la mañana, así abandonaba el Congreso de la Nación, su despacho. Digamos que ahora, en estos momentos, Sergio Massa sigue siendo la tercera autoridad política en el mando. Es decir, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa como el presidente de la Cámara de Diputados. Y vicepresidente primero de la Cámara es el mendocino Omar de Marchi, que por algunas horas, esto va a ser seguramente la semana que viene, veremos si no es mañana, porque para el lunes lo que se ha dicho hasta este momento es que el próximo lunes Sergio Massa va a ir definiendo incluso cómo se van a ir rellenando los casilleros de este superministerio que va a comandar a partir de su asunción la semana que viene. Pero por algún momento, mientras se vote quién va a ser su sucesor en la Cámara de Diputados, se habla de Cecilia Moró, el presidente de la Cámara de Diputados va a ser de Marchi. Vamos de inmediato, ya vamos a ir al análisis. Tenemos gente ya conectada a través de nuestra plataforma de Zoom. Vamos con los nombres y los cargos. Las placas que tenemos preparadas para que usted se vaya ubicando dentro de esta nueva conformación. Lo decíamos anoche, mientras Silvina Batakis
regresaba desde Nueva York en un viaje accidentado, Sí. en función de la demora de su avión, aquí se cocinaba a fuego lento al reemplazante de Batakis. Lo mismo le pasó a Felipe Solá el año anterior, si mal no recuerdo, cuando estaba siendo desplazado del cargo que ocupaba y él estaba regresando, no, estaba en una misión oficial, ¿verdad? Te voy a robar la figura. Que parezca un accidente, puede haber sido, ¿no? Es decir, estuvo algunas horas, nada más y nada menos, Silvina Batakis, hablando con la titular del Fondo Monetario Internacional, con los responsables del Banco Mundial, con el responsable del Tesoro, y mientras regresaba, incluso con algunas demoras, se producían estos cambios. Aquí hay muchas conjeturas, mucho para analizar, pero son conjeturas, son puras especulaciones que servirán para otro momento. Yo creo que en este momento tenemos que hablar de lo que son las certezas. En cuanto a las conjeturas, se menciona que ya Cristina Fernández de Kirchner, que tomó distancia en su momento del ajuste y lo condicionó, lo cuestionó, lo criticó a través de la militancia, a través de la cámpora y demás, estaría detrás también de Silvina Batakis, sabiendo que ante el Fondo Monetario Internacional había que ir a asegurarle un ajuste. Hoy ese ajuste, o la cara de ese ajuste, debe ser, sin ninguna duda, este señor. Fíjate, estas son las certezas. Sergio Massa, ministro de Economía, Agricultura y Producción. Economía que ostentaba Batakis. Agricultura que ostentaba Julián Domínguez, Sí. quien se retiró, el presidente le aceptó la renuncia. Se fue. Y Producción, atenti con esto, el ministerio que había agarrado la papa caliente, ¿quién? Daniel Scioli. ¿Dónde termina hoy Scioli? De donde vino, en la Embajada Argentina en Brasil, en un enroque bastante complejo. Avancemos, por favor, Marcelo. 44 días estuvo Scioli al frente de ese ministerio. Decía, un mendocino a priori asume hoy, según el reglamento, como el sucesor de Sergio Massa. ¿Por qué? Porque va a ser por algunas horas. por algunas Claro. horas. Pero se dice, ¿está confirmado? No. Bien, que Y Cecilia ahora te explico Moró, por qué no está confirmado. que Cecilia Claro. Moró iría a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Por qué no está confirmado? No está del todo confirmado porque es una figura que genera mucho ruido ante la oposición. Es una dura del kirchnerismo. Massa negoció siempre con la oposición, negoció con Juntos por el Cambio. Cecilia Moró tiene una mala relación con los líderes de Juntos por el Cambio, entonces se la está sondeando de alguna manera para ver si es la persona indicada o la figura indicada, nada más y nada menos, para manejar una Cámara de Diputados que tiene que negociar todo, absolutamente, por resultado de las últimas elecciones. Carlos Castañeto, un hombre del kirchnerismo, Absolutamente. será el nuevo titular de la AFIP. Este hombre viene de Colina, Sí. de Alicia, del partido o del movimiento de Alicia Kirchner. El nombre pura y exclusivamente puesto ahí por Cristina Fernández de Kirchner, en la AFIP. Mercedes Marcó del Pont, a la Secretaría de Asuntos Estratégicos. ¿Quién estaba en esa secretaría? El primer nombre que hoy se confirmó que se alejaba del gobierno. Sí, Vélez. Gustavo Vélez. Vélez. Gustavo Vélez. Avancemos. ¿Quiénes se fueron confirmando sus renuncias y demás? La historia comenzó por aquí abajo. No empezó por aquí arriba. Comenzó por aquí abajo. Cuando se sabe, a las 3:30 de la tarde. Es el primero en presentar su renuncia, da un portazo. Los periodistas, nuestros colegas en Casa de Gobierno, describen esta situación porque es muy importante y explica de alguna manera el ánimo, el clima que se vive en la Casa Rosada en este momento, donde tomó una hoja A4 y de puño y letra redactó la renuncia. Eso es lo que se ha firmado hoy de Gustavo Vélez. Directamente se la presentó al presidente de la Nación. Daniel Scioli, ¿cuál es el juego en esta película? Scioli fue el que le llamó a Batakis diciendo atendé el teléfono aquel domingo cuando el presidente Alberto Fernández le ofrecía la cartera que había dejado vacante un día antes Guzmán. Scioli viene de la Embajada de Brasil y asume como el ministro de Desarrollo Productivo en lugar de Matías Culfas. Exactamente. ¿Qué pasó con Scioli? Hoy cuando abandonaba la Casa de Gobierno todas las cámaras lo apuntaban y los periodistas a grito pelado detrás de la reja. Daniel, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Scioli, con cara de pocos amigos, lo único que se atrevió a decir es un dedito pulgar para arriba, se subió en auto y después se supo lo que se supo. Y el último... Vuelve a la embajada, esto es importante. Sí, claro. Claro. A pedido, dicen, del propio presidente. Sí.
porque no se iba a quedar bajo el mando de Sergio Massa en el superministerio. El agua y el aceite. Julián Domínguez. Finalmente, él parece ser, dice, señores, yo acá no tengo más nada que hacer si Massa se hace cargo de mi ministerio. Todo esto está atado con alambres o pegado con alfileres, quizás porque quizás mañana tenemos otro país, tenemos otros nombres que van acompañando un poco la movilidad o la dinámica, algo delirante que tiene nuestro país y que ha tomado en los últimos tiempos. Hay que ver, por ahora Fernando Domínguez está fuera de la estructura de gobierno, pero no se sabe dónde terminará. Te quedás acá porque me vas a ayudar a hacer la próxima entrevista. Comenzamos los análisis profundos y abriendo el juego. Gustavo Córdoba, bienvenido, analista político, consultar. ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Un gusto para mí estar con ustedes acompañándolo en este día tan intenso y tan agitado. La primera reflexión que usted podría realizar es la pregunta que yo le hice aquí a nuestro analista político Marcelo Torres. ¿Fernández relanza su gestión o Fernández no tenía otro camino que realizar profundos cambios en un esquema de gobierno que indudablemente no daba señales claras? Bueno, Marcelo Torres tiene mi mayor respeto, ¿no? Yo comparto que quizás esta sea una de las últimas oportunidades que tiene el gobierno para reconducir la economía y llegar con algo de oxígeno electoral a las elecciones presidenciales, ¿no? De cualquier manera hay que decir algo. El gobierno tiene una muy baja expectativa, es decir, nosotros lo medimos hace muy poquitos días atrás, casi el 70% de la población no cree que el gobierno de Alberto Fernández pueda generar grandes cambios en la economía. Y esto, que es una nota negativa, puede resultar algo muy positivo porque si Massa, con este plafón con el que está ingresando al gabinete, empieza a generar políticas pequeñas pero con gran aceptación, es probable que el gobierno tenga la chance de aquí hasta las elecciones que van a ser recién en agosto del año próximo, alguna chance de reencauzar la economía. No hay chance electoral posible para el gobierno si la economía no baja los niveles de inflación y el dólar no se controla. Gustavo, comparte, este es un análisis estrictamente personal, que esta era una jugada que Massa no iba a dar si no se lo pedían y que es una de las últimas chances de reaspectar su figura respecto de un electorado que por el momento y según las encuestas preliminares le daba la espalda. Su nivel de popularidad y de aceptación era extremadamente bajo. Con todo por ganar a partir de un 20-25% de aceptación de la actual gestión es, voy por todo. Si llego, tal vez me pueda transformar en la figura del Frente de Todos para el año próximo. Sí, claro, comparto. Además te agrego, es como recuperar la figura de un gran ministro de Economía, como supo ser Domingo Felipe Cavallo o como pudo ser Labaña, ¿no?, en el gobierno de Néstor Kirchner. Claramente hoy Massa tiene la centralidad y ha atraído, digamos, las miradas de todos. Creo que Massa se ha preparado toda la vida para este momento. Ojalá la sociedad argentina, el resto de la dirigencia política, le dé a Massa el margen de tiempo para completar estos cambios y tratar de producir políticas públicas con mucho consenso, ¿no? Que creo que su paso por la Cámara de Diputados puede aportarle. Creo que Massa, en todo este rodaje que ha venido teniendo en sus últimos años, ha aprendido a negociar. Y ha aprendido a negociar y lo ha demostrado en la Cámara de Diputados, sacando leyes que quizás otros presidentes de Cámara no tenían la capacidad de hacerlo, ¿no? Ojalá que esto lo ponga a disposición de generar consensos mínimos, porque salvo que ustedes me indiquen lo contrario, yo no conozco país en el mundo que haya logrado salir de altos índices inflacionarios sin diálogo institucional. Creo que es absolutamente imprescindible este diálogo, primero interno, entre el Frente de Todos, ¿no? Que se pongan de acuerdo Cristina, Alberto y Sergio Massa, para después poder sentarse y negociar un acuerdo legislativo con la oposición. Gustavo, y me contaban aquí en Mendoza que si no es con todos, esto tiene un futuro deprimente o quizás va derecho otra vez más al fracaso, con todos dentro del Frente de Todos. Mi pregunta destinada a vos es, ¿qué pensás que puede hacer el kirchnerismo o Cristina particularmente? Porque pareciera que Massa está ahí dispuesto a hacer el ajuste y que no hay otra salida, no hay otra alternativa que hacer el ajuste. Esto es gastar menos, particularmente en un año expansivo como son todos los años electorales, como es el que viene. ¿Cómo decodificás esta situación?
Es muy difícil porque estamos especulando sobre cosas que todavía no han resuelto, pero claramente, Marce, te diría, el contexto internacional es muy distinto al que tuvimos en el 2001. No hay un mundo deseoso de consumir commodities. Venimos de una inflación muy impactante a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Y yo te diría que en el caso de Massa, hay una reconfiguración de la política argentina, ¿no? Creo que a partir de este episodio, de este día tan intenso, tanto la política de los núcleos duros del kirchnerismo como del núcleo duro del macrismo han perdido relevancia y se abre la oportunidad de este triunfo de la amplia avenida del medio, ¿no? En el sentido de decir que nunca tuvo un nivel de representatividad tan alto, porque en definitiva, fíjate esto que te voy a decir, Mauricio Macri terminó siendo electo por los moderados en Argentina y Alberto Fernández fue electo presidente por el voto de los moderados. Lo que pasa es que nunca tuvieron una representación tan directa y tan lineal. Así que yo te diría, es una enorme oportunidad para Massa, para el gobierno del Frente de Todos, y espero que también para la sociedad argentina, porque nos merecemos, primero, que el gobierno no sea tan desprolijo a la hora de la política y de comunicar las decisiones, ¿no? Y segundo, es una muy buena oportunidad para que la política demuestre que está a la altura de las circunstancias. No solamente el gobierno, no solamente Massa, sino también los dirigentes opositores. Y estamos un poco especulando y te estamos utilizando para que nos ayudes también a comprender y a aportarle más riqueza al análisis. Imaginemos esta situación, porque ¿cómo estarán las relaciones hoy entre Massa y la poderosa vicepresidenta de la Nación? Digo poderosa porque tiene toda la centralidad política. Cada vez que habla, más allá de su mala imagen, estamos todos expectantes a ver de lo que dice. ¿Va a traicionar Massa a Cristina si a Massa le va bien y él se juega su chance en el 2023 para ser el candidato del Frente de Todos? ¿Cómo ves eso? No, comparto contigo que la centralidad de Cristina es real, es innegable por otro lado. Su silencio habla también. Creo que está esperando que se precipiten algunas cuestiones, que se termine de delinear el cambio de gabinete y el cambio de políticas. Creo que la sociedad argentina estaba reclamando un cambio de actitud del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? Indudablemente que se está reescribiendo. Vuelvo a insistir con la idea de la reconfiguración del escenario político argentino. Me parece que va a haber un antes y un después. Tenemos muy pocos elementos como para poder avanzar en esta línea de análisis, pero te diría que probablemente dentro de 15 días, 20 días, cuando ya esté delineado el recambio ministerial y estén medianamente organizadas las principales líneas de políticas de este recambio, vamos a poder aventurarnos en hacer un análisis mucho más pormenorizado. Le propongo no hacer futurología y hablar sobre el pasado recientísimo. Cuando mencionan el nombre de Sergio Massa, nosotros en este mismo espacio ayer decíamos, pero cuidado, porque mañana tienen que abrir los mercados a las 10 de la mañana y el dólar se le puede volar la peluca. ¿Qué actitud va a asumir el Banco Central? Con una ministra de Economía que está de regreso, con un presidente que no ha hablado, pero hablaba puertas para adentro. Y lo real y lo concreto es que a priori, Marce y Gustavo, parece ser que al mercado no le disgustó demasiado esta llegada de Massa. A ver, en el mercado del dólar blue, del paralelo, yo salgo a vender 5 millones y te modifico la ecuación del día. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Levanto un teléfono y le digo a 4 o 5 amigos, vendé 5 palos y le movemos la aguja al blue. Y en los bonos internacionales puedo trabajar de la misma manera o no. Mal pensado, somos todos. ¿Cuál es el análisis que usted hace de esta alfombra roja desplegada a priori y por lo que se vio en 5 horas con el flamante nuevo titular de Economía? Hay dos cosas que son trascendentes. La primera tiene que ver con el desempeño de un gobierno que siempre tiene que estar demostrando en el día a día que está haciendo cosas mejor de lo que lo hubiera hecho su oposición. Y en ese sentido el gobierno ha venido muy mal, ¿no? Apenas tenía un 20% de aprobación en estos días, así que realmente esta es una de esas ocasiones en las cuales el vacío de poder tenía que ser transformado en una oportunidad. Por otro lado, siempre se da en un gobierno, en un país, una puja distributiva. Esto es el ABC, ¿no? del poder y el ABC de la política. Cuando un Estado como el Estado argentino, conducido por un gobierno sin credibilidad, no tiene la fuerza suficiente para contener la pelea por la puja distributiva, ocurre lo que está pasando, que es la ley de la selva, ¿no? Los más grandes se comen a los más chicos. Entonces me parece que esta es la gran oportunidad de Massa,
que llega apalancado por un círculo rojo que lo mira con buenos ojos, y ojalá Massa tenga esa cintura, ojalá haya aprendido a gestionar intereses tan divergentes y tan contradictorios como tenemos hoy en la sociedad argentina, ¿no? Ojalá. Es todo un potencial lo que tiene Massa, así que veremos con el transcurrir del tiempo si estamos equivocados o no. Gustavo, gracias, buenas noches, gracias. hasta cualquier momento. Chao, buenas noches. Muy amable. Ismael Bermúdez, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cambios en la estructura del gobierno, ya lo venimos analizando. Contigo nos hemos reservado en 2 minutos, Ismael, para contarnos 2 decisiones del Banco Central de la República Argentina y sus impactos. En tu análisis, claro está. Por un lado, el aumento de las tasas de interés de referencia y por el otro lado, una nueva medida que podríamos tachar de restrictiva con la tarjeta, con los gastos en dólares para las tarjetas. Por cualquiera podés comenzar. Bueno, las dos están relacionadas. ¿Por qué motivo? Porque bueno, el Banco Central aumentó la tasa de interés para los plazos fijos, para los depósitos. Cuando se dio a conocer el índice de precio, no subió la tasa de interés, y bueno, eso lo que estaba llevando es a una pérdida muy fuerte por parte de los depositantes, porque con una inflación para este mes muy, pero muy fuerte, estábamos teniendo, aquel que hacía un plazo fijo estaba teniendo una pérdida muy, pero muy significativa. Y hubo muchas críticas hacia el Banco Central de por qué no estaba aumentando la tasa de interés. Hoy efectivamente lo hizo, y bueno, y eso, digamos, lo que se busca con eso es que aquel que tiene pesos en un plazo fijo lo renueve, quede dentro del sistema y no vaya a la compra de dólares. Y después la otra medida que tiene que ver con la tarjeta de crédito para los que gastan más de $200, en ese caso, si no pagan la totalidad del gasto efectuado con la tarjeta de crédito, en ese caso la refinanciación en dólares pasa a tener una tasa de interés mucho más alta. O sea, la tasa de interés por los pesos convertidos por aquellos que gastan más de $200 pasa a ser del 81%. Con eso lo que se busca es desactivar la compra de dólares con tarjeta, el refinanciamiento de la tarjeta, que paguen todo, y de esta manera también restringir, por lo tanto, la adquisición de dólares vía la tarjeta de crédito, porque hay que cerrar todas las canillas, dado las escasas reservas que tiene el Banco Central. Ismael, en 60 segundos te pido por favor comprensión. ¿Cómo crees que puede reaccionar mañana la City porteña, la Bolsa de Comercio, el mercado paralelo de dólares, la compra y venta de los oficiales de tantos dólares que hay en la Argentina? Bueno, hoy fue un día muy significativo porque bajó el riesgo país, subió la cotización de los bonos y bajó muy fuerte el dólar, los dólares alternativos y también el dólar blue. Yo creo que es muy probable que mañana se mantenga esta tendencia a la espera justamente de las medidas que tome Sergio Massa, sobre todo la medida destinada a que los dólares que tienen los ojeros guardado con la soja, que efectivamente lo liquiden y eso refuerce las reservas del Banco Central. Mañana es muy probable que sigamos con especie de, no sé cómo llamarlo, veranito, de pequeños... ¿Cómo? Veranito, nunca utilizada esa palabra. Sí, o primavera, digamos. Sí. Primavera, sí. Este anticipo de primavera es muy probable que se mantenga porque ya está con lo que era rumor hoy, se convirtió ya en el comunicado oficial de presidencia, dotándolo a Sergio Massa de prácticamente de poderes absolutos en materia de economía, unificando todos los ministerios vinculados a economía y también con este cambio que ha habido en la AFIP, que me parece que es muy importante, muy significativo, que haya también pedido tener la AFIP en sus manos, seguramente para poder llegar a tomar medidas en relación a todo lo que tiene que ver con el control fiscal en la Argentina. Gracias, Ismael. Buenas noches, muy amable. ¿Cuántas veces hemos dicho Marcelo Torres aquí
si esto era un problema político o era un problema estrictamente económico desde lo técnico. ¿Podremos aventurar a que algo cambie? Esto es, como decíamos junto a Ismael, un anticipo de una primavera. Nadie lo puede aventurar. Se lo vamos a consultar al senador nacional Alfredo Cornejo. ¿Te parece? Vale. Cornejo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está la imagen? ¿Escucha usted? Perfecto está la imagen. Quédese tranquilo, está encuadrado, está encuadrado. Estamos al aire, Alfredo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, bien, bárbaro. Es que la vorágine de un Skype tras otro, un Zoom tras otro. Le hago la misma pregunta. Decíamos que esto no era, muchas veces se ha analizado que esto no era un problema técnico desde lo económico, sino más bien de raíz política. ¿Podemos aventurar un cambio? ¿Cuál es el análisis que usted hace? Porque muchas veces se dijo que esto no era una cuestión de nombres, sino de acuerdos y de poner fija la dirección en un sentido bajo un mismo plan. Sí, bueno, la pregunta es, en principio coincido que hay un problema político de poder en el frente de todos, en el gobierno, pero el punto que no se sabe cuál va a ser, cuál es el plan, ¿no? Todo esto genera un escepticismo generalizado, Fernando. Yo escuchaba la introducción suya y ratifico al 100%. A ver, acaba de ir la ministra Batakis a Estados Unidos, va al Tesoro de Estados Unidos, va al Fondo Monetario, va al Banco Mundial y le dice que lo apoya todo el frente de todos, que van a cumplir con el acuerdo del fondo, que van a hacer un ajuste ortodoxo y que tiene el apoyo de Cristina, pero también del presidente, obviamente, y de Massa. Vuelve y la cambian. O sea, es tan insólito esto que no se puede creer. Scioli hace 40 días lo designaron ministro de Producción y abandonó la embajada en Brasil. Y venía a renovar, incluso muchos periodistas, incluso la tapa de una revista de circulación nacional lo ponía como viene para ser candidato a presidente, va a revolucionar la economía desde el Ministerio de Producción, hace 44 días. Han renovado el gabinete muchas veces, han cambiado gente y no han recobrado la credibilidad. Lo echaron a culfas. Bueno, yo no veo que el cambio por sí mismo tenga una salida positiva. Y después, por último, las preguntas concretas. Sergio Massa, ¿va a equilibrar gastos e ingresos? Y en un mes, en 2 meses, no va a tener déficit y no va a tener que emitir dinero como vienen haciendo y que ha devaluado el peso. ¿Lo van a hacer o no lo van a hacer? Sergio Massa va a generar condiciones para que se aumenten las exportaciones en cantidad y se liquiden los dólares necesarios como para engrosar las reservas del Banco Central. Sergio Massa va a dejar de designar personal en el Estado Nacional, como prometió Batakis, pero sin embargo siguieron designando, como vemos en el boletín oficial. Todos esos interrogantes, que son hechos concretos, y que denota si es que van a seguir con un plan o no, no se saben. Y me parece que allí está la clave, ¿no? Senador, buenas noches. ¿Usted no cree que, o parte de la oposición, supongo que hoy han estado, suponemos todos que han estado también en contacto entre ustedes mientras se daba esta vorágine de rumores y demás, ¿no entienden ustedes que no le queda otra que hacer un ajuste y que Massa, la única alternativa que tiene es ir por el ajuste porque si no el país, a ver, en estos términos figurativos, explota? Desde el punto de vista financiero. No me cabe la menor duda. Acá hay una hipocresía generalizada, un cinismo en la deliberación pública del kirchnerismo. No hablan claro y gracias a esos discursos ideologizados, mintiendo con respecto al ajuste, como hicieron con el acuerdo con el Fondo Monetario, es que gracias a todas esas mentiras es que cada vez nos estamos hundiendo más y se está devaluando más nuestra moneda, que es el peso. Gracias a todo eso, toda esa mentira, esa falacia con la que han engañado,
a una porción de la población argentina, gracias a ese ideologismo absurdo, es que no podemos ir en un sendero de racionalidad económica. Cornejo, discúlpeme que lo interrumpa. Discúlpeme, hay una pregunta que le tengo que formular y se nos termina el tiempo y desearía escuchar su opinión. Porque usted es un referente de la oposición y fue presidente del Partido Radical. ¿Hasta dónde ustedes, como oposición, están dispuestos a acompañar esta gestión? Porque hasta hace nada han estado negociando con Massa y hoy tendrán que negociar otros aspectos desde otros lugares. Me parece muy importante conocer su opinión respecto como referente de la oposición. ¿Hasta dónde van? ¿Hasta dónde acompañan? ¿Hasta dónde van a entender? No, primero, la oposición no tiene ninguna competencia sobre los verdaderos instrumentos de política económica. Eso está clarísimo. No tiene, gobierna el gobierno, ustedes ahora, no gobiernan. Ahora, en el Congreso, la oposición hizo el aporte sustantivo de aprobarles el acuerdo con el fondo cuando el kirchnerismo no lo apoyó. Y ahí está el cinismo de Cristina. Cristina no quiere que entremos en default, no quiere que tengamos un colapso económico, pero por discurso, para congraciarse con sus fanáticos, con los que lo siguen, se plantó en contra del acuerdo con el fondo y el gobierno de Alberto Fernández tuvo que aprobar el acuerdo con el fondo con los votos de la oposición. Así que ahí hay una conducta concreta. Si Massa trae un proyecto de ley como el de Lisandro Nieri, por ejemplo, el diputado nacional por Mendoza, que modifica el estatuto del Banco Central y que le prohíbe prestarle al Tesoro dinero, el Banco Central, y prohíbe comprar títulos públicos, y trae una propuesta de ese tipo razonable para no seguir emitiendo dinero, pues, ¿cómo no apoyarlo? ¿Se entiende? A un proyecto que vaya con la racionalidad económica. Pero si siguen con este mensaje del ajuste, que el ajuste es mala palabra por sí, sin explicar las condiciones, no creo que podamos tener ningún tipo de acuerdo. Senador, ¿no? O sea, le agradecemos Massa mucho su tiempo. O con quien sea, ¿no? Le agradecemos mucho su tiempo, muy amable. Buenas noches. Un saludo. Hasta cualquier momento. Buscamos a referentes del justicialismo, obviamente. Nos parecen muy útiles sus declaraciones y sus palabras. Como decíamos en el arranque de esta edición, estaban todos pertenecientes a diferentes grupos dentro del mismo justicialismo provincial en un acto en el departamento de San Carlos. Hablé con algunos de ellos, sí. Déjame que active con esto y me contás que hablaste, por favor. Porque hemos recurrido a esto. Si no hablas por acá, podemos escucharlo por acá. Éxitos en esta nueva etapa que iniciarás, amigo y compañero Sergio Massa. La reconstrucción argentina requiere de consensos, tender puentes de diálogo y mucho trabajo político que redunde en el bien común. ¿Qué hablaste con los peronistas? Bueno, les pregunté qué opinaban sobre Massa. Un poco lo charlábamos hace un ratito con Córdoba. Aquí están diciendo que todos tienen que estar tirando desde el mismo lugar, tirando todos el mismo carro. Y cuando hablan de todos, hablan de Cristina Fernández de Kirchner, del presidente y del propio Massa, con los gobernadores y además con todos los intendentes detrás. Si hay alguno de ellos que quiera jugarse por sí solo, incluso había una sospecha hasta hace un rato nada más, que buscaba Massa, si esta era una aventura personal de propio Massa o realmente está Cristina y el propio presidente detrás. ¿Esto por qué lo decían? Porque en verdad, quizás al jugarse la última carta, lo que está buscando Fernández por un lado, el presidente y la vicepresidenta, es salvar lo que queda del gobierno sin demasiada convicción de lo que tiene que hacer Massa y lo que charlábamos hace un ratito con Cornejo nada más. Y la otra pregunta es, ¿qué saben de Anabel Fernández Sagasti? Es decir, hoy se habló de Anabel Fernández Sagasti como una de las integrantes de este nuevo esquema de gobierno que va a inaugurar en las próximas horas el presidente Alberto Fernández, a cargo también de un área tripartita, el de turismo, el de cultura y el de deporte, y hasta el momento en que arrancaba nuestro noticiero no tenían ni idea, en verdad. Incluso a través de Fernández Sagasti no tenía idea, no tenía ningún tipo de ofrecimiento de parte de la Nación y se encontraba aquí en Mendoza. Bien, vamos a repasar, Marcelo, si te parece, la siguiente información que tiene que ver cómo se comportó el dólar. ¿Lo tenemos? Mira, aquí a nuestra espalda. El oficial cerró igual. Fíjate que este no sufrió grandes modificaciones. Aunque el blue, el dólar blue,
bajó casi el 4%, 314. Ayer había cerrado 3.23, creo, si mal no arriba recuerdo. De 3.20, sí. Por arriba de los 20 estaba con seguridad. Estuvo más bajo el dólar blue, inclusive retocó bajas hacia el final de la jornada. El solidario sube 241,26 y el dólar turista a 240,19. ¿Esto cómo puede leerse? Como lo veníamos analizando. Un pequeño comité de bienvenida para el flamante futuro ministro, ¿no? Bueno, porque lo decíamos al comienzo, es un hombre del establishment, o parte del establishment lo considera como propio, es un hombre pro mercado y además tiene un lobby empresario importante del Círculo Rojo detrás que lo estaba empujando. Por eso es que de alguna manera se puede inferir que ha reaccionado de esa manera como lo ha hecho el mercado durante esta jornada y probablemente también mañana, después de la confirmación de hoy. Se verá más adelante cuando comienzan a tomar medidas. 3.26 había cerrado ayer, gracias al control y a nuestra producción, siempre tan atenta. ¿Tenemos la próxima? Déjame decir algo, acá se produjo una devaluación extraoficial. Esto es lo que también está decodificando el mercado y la oposición. Hablan de un 30% durante el tiempo que estuvo Batakis. 24 días. Claro. Sí. Y todo se está rigiendo por este dólar, aunque se diga no. Entonces ahí está el ajuste y está la devaluación también. Hablabas del establishment. ¿Qué pasa fronteras para afuera? Los bonos argentinos se apreciaron, subieron su cotización. En Wall Street algunas compañías apreciaron su valor hasta un 8%. ¿Y el riesgo país qué pasó? El riesgo país también fue como un serrucho en el día de hoy, pero bajó 5% solo en esta jornada a la expectativa de la confirmación de lo que luego Presidencia haría. Igual sigue siendo altísimo, ¿no? 2.538 puntos. Es de otro nube, planeta. es cielo, Sí, es sí, estratosfera. sí, claro. Entendamos esto. Pero bueno, Torres, déjame ver un poquito del vaso algo vacío. Está bien. Bajó 5%. Sí. Pero hubiese sido que Tuvo hubiese casi subido. 3.000 también. Claro, claro que sí.